Bueno, ahora quiero que nos platiques ya de esa colección grande que has dado conferencias Ujú. con esta colección. ¿Por qué es importante que la gente conozca los instrumentos de varias partes Del del mundo. mundo? Bueno, también es una necesidad finalmente primero de descubrir, porque esa es la realidad. Cuando empecé a investigar, en este caso, la música latinoamericana y hacer crecer el instrumental con el que trabajábamos en Chacaltaya, vi mucha relación entre las culturas antiguas, llámese africanas, en el caso de Oceanía, Australia, eh, incluso Europa, tiene mucha relación con los sonidos que teníamos luego en América. Estoy hablando de las culturas originales, ¿no? Ujú. Entonces, desde la utilización de materiales comunes, maderas, cueros, partes animales o partes vegetales, pero que de alguna manera, al estar en el entorno, el ser humano buscaba siempre el producir música. Ujú. Incluso en muchas regiones o muchas culturas del mundo, la palabra música no existe como tal, como traducción, sino que era parte de una vivencia espiritual para muchas culturas. Entonces, eso me llamó la atención. Y entonces yo empezaba a ver, pues flautas de pan, pues sí, pues yo conocía los icus, las antaras, los rondadores de Sudamérica, pero luego te topas que los romanos tenían flautas de pan. Si te vienes a la parte norte de América, existían flautas de pan. Te vas a varias regiones, Rumania y otro tipo de latitudes, Ujú. y son comunes los instrumentos. Sin embargo, tienen particularidades. Cuando ya me fui adentrando en localizar estos instrumentos y muchos de ellos adquirirlos, pues ya cuando acordé tenía arriba de 300 instrumentos del mundo, de todos los continentes, y obviamente el gusto por conocer un poco más de ellos me llevó a formar fichas técnicas de cada uno. Ujú. Entonces eso enriqueció enormemente, pues ahora sí que la organología que en su momento me encantaba estudiar, ¿no? La colección, hubo un tiempo en que hacía recorridos, hacía presentaciones en algún museo, dejándolo estacionado 2 meses, 3 meses, o en algunas ocasiones me pedían la colección para un mes y al final, oye, déjame el otro mes, y a veces Ujú. duraba 4 meses en el sitio. Ajá. Aparte de eso, con el conocimiento de estos instrumentos, que la gran mayoría son de carácter étnico, es decir, puedo tener o pudiera pensar en tener un Stradivarius o alguna flauta transversal de plata de no sé dónde, pero no, lo que colecciono son simple y sencillamente objetos sonoros de las culturas originales, ¿no? Entonces, eso me ha enriquecido en conocimiento y en saber de estos artefactos, de tal manera que luego armé lo que le llamo Voces de la Tierra, Ujú. que precisamente es el nombre de la colección, y que posteriormente me dediqué también a dar conferencias sobre el origen y la evolución de los instrumentos. Ahora, todavía, si alguien, por ejemplo, que nos ve y quiere quiere ver la colección, quiere una conferencia sobre eso, todavía puede comunicarse contigo. Sí, claro, igual, parte de la pandemia nos detuvo en esta situación. Por cuestiones personales, la colección la tuve que dividir entre Parras, Torreón y Ujú. donde cupieran. Sí, pero sí he tenido intervenciones últimamente en el reciente Festival Internacional en Durango. No recuerdo el nombre. Que es el Revueltas. No recuerdo el nombre, pero fue hace unos meses. Eh, y tuve la invitación de hacer la conferencia de manera virtual.
Ujú. Claro que no es lo mismo. Ahí me pedían un video corto de 15 minutos, cuando esta conferencia pues se lleva a la mejor hasta 2 horas, ¿no? Eh, y ahí básicamente es mostrarle a la gente que de cualquier objeto que tú veas materializado enfrente de ti, puedes hacer música. Claro que con las copas se pueden hacer música también. Claro, claro que sí. Claro que sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Adolfo, me gustaría, Sí. bueno, esto de aquí es una piedrita, es calcita óptica que nos hace Ajá. llegar Marirros Urbina, para ti como Ah, invitado. muchísimas gracias, la Rosy. Y bueno, dice que su uso no esotérico y holístico es para limpiar y armonizar ambientes, te ayuda a calmar la ansiedad y las energías negativas. Así que Pues bueno, cárgalo a todos y lados. nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos. Así es. Muchísimas gracias por el detalle. Gracias. Oye, además de la música, además de esta actividad que tienes como, o que tuviste, pues, o imagino que en algún momento vas a seguir también con esto de la investigación, de Sí. seguir investigando más instrumentos. También pintas, también haces grabado, también haces vino, también ya estás escribiendo Así tus es. primeros cuentos. Ajá. Eh, Cuéntame un poco de cada una de estas facetas que tienes, cómo es que las llevas, en qué momento, Pues mira, es y como... cómo te surgen también estas inquietudes, ¿no? Sí, Porque sí, dices, me dedico a la música, pero luego surge esto, luego aparte esto, y claro. luego esto. Pues la verdad es que desde muy niño me gustaba dibujar, por ejemplo, por ahí deben estar guardadas las primeras acuarelas. Este, y entonces no lo he dejado. No tengo un estudio particular para hacerlo, pero por ejemplo en el caso de la pintura, la acuarela me emociona, me jala. Y he hecho a través de este tiempo pues algunas acuarelas de carácter particular, o sea, yo siempre me quedo con ello. Hay quien me dice, oye, pues véndemela, igual el tallado, los pirograbados, etcétera. Pero no me nace porque lo siento como un hijo, ¿no? Como que Ujú. lo terminé y es mi cuadro, ¿no? A lo mejor soy egoísta. Pero bueno, no tengo una gran producción porque lo hago eh, por inspiración y a veces la inspiración me juega rudo en el sentido de que tal vez una semana quiero un cuadro y lo desarrollo, lo empiezo a plasmar, me tardo a lo mejor un mes. ¿Por qué? Pues porque le dedico 5 minutos, me distraigo, pasan unos días y vuelvo a tomarlo. Así es como suceden. Pero luego, a mitad de ese mes, se me ocurre escribir letras de alguna canción, por Ujú. ejemplo. Y al final tengo un rompecabezas de pintura, letras, grabado en madera, Ajá. etcétera, ¿no? Que yo mismo en una autodisciplina en algún momento dije, a ver, hasta que no termines una cosa, vas a continuar con la siguiente, ¿no? Pero sin embargo, no sé, es algo que son como momentos de necesidad y Ujú. toda esa expresión finalmente completarlo, ¿no? Ya después un poco más consciente de algunas cosas, como el arte de hacer vino. Te comentaba fuera de cuadro que hace 2 años ya, aquí en Parras, platicando con amigos precisamente que hacen vino casero, yo les decía recordar de niño eh, en las calles de Parras, de la mano de mi abuelo, Pepe Huerta, eh, nos llevaba con diferentes amigos o familiares de aquí y no había una casa que no te ofreciera vino de la casa. Ujú. ¿Sí? O sea, era una costumbre, así como el regalarte una conserva, ¿no? De mermelada de higo o sabes que pues unas compotas de durazno, no sé. Pero el vino de la casa era algo típico en cada casa. Entonces, platicando con ellos hace 2 años, yo les decía, necesitamos retomar esa cultura enológica que le dio la vida a Parras, ¿no? Claro. Que le dio esta identidad del vino. Claro que ahorita, si hablas de las grandes bodegas, el prestigio que tiene más,
es válido, digo, ellos han comercializado y han hecho un marketing extraordinario, pero no dejar en el olvido que el vino de Parras surgió en las casas, en las familias. Y de esos inicios, que si acaso éramos 5 pequeños productores, hoy día debemos estar sumando ya unos 25, 24, 25, ya con interés muy particular. Muchos de ellos por primera vez han hecho un vino y les ha encantado, ya difícilmente se van a salir de ese contexto. Ya tienen sus etiquetas, ya comercializan. Entonces vamos a seguir por ese camino. Ese pongo de ejemplo porque no fue solo un capricho de mi creatividad y Claro. lo sé, sino que esa ya fue una cuestión de necesidad regional. Yo veo que el turismo, por ejemplo, en Parras ha florecido, pero luego se quedan pequeños nichos escondidos que son muy importantes para la cuestión identitaria. Entonces, el vino casero en este caso, o artesanal, es de las cosas que yo creo que tenemos que darle un valor adecuado para que pueda permanecer, para que no desaparezca a pesar de las grandes marcas, a pesar de este enoturismo que ha surgido de la nada, pero que debe ser ordenado y no perder la raíz. Claro, es conservar la tradición, ¿no? Claro. Y como decíamos también fuera de cuadro, conservar o hacer prevalecer la identidad Así es. de la gente de Parras, ¿no? Muy importante porque no queremos toparnos con una transculturización en el sentido de perder la raíz. Sí, sí se va a volver luego un centro de goce nocturno, de la fiesta. Hay muy buenas propuestas, por qué no decirlo, en cuestión de cata de vinos, del conocimiento de lo que nos rodea como parrenses. Pero es necesario para nosotros mismos, no para el turismo, sino para el propio, enriquecernos de ese espíritu parrense, de esas tradiciones que no queremos que nada más se vendan a quien puede pagar, sino que como lo hacíamos antiguamente, en las plazas públicas, con nuestras familias. Y no hablo solamente del vino, hablo de danza, hablo de escritura. Digo, aquí en Parras hubo excelentes músicos también. Eh, y de alguna manera eso tenemos que primero arraigarlo, o sea, que vuelva a suceder, que vuelva a crecer, y luego sociabilizarlo, darlo de manera más amplia, ¿no? Hay mucho que hacer todavía en cuanto al turismo en Parras. Muchísimo. Yo creo que vamos por buen camino en el sentido de que Parras de por sí ya era un centro turístico. Una de las nominaciones muy importantes era precisamente por su patrimonio de monumentos históricos. Ese nombramiento es mucho más importante que el de pueblos mágicos. Sin embargo, no le hemos dado su valor. ¿Sí? Hay en el centro histórico 300 y pico de edificios catalogados, de los cuales pues cada uno tiene su historia, cada uno tiene Claro. sus anécdotas y demás. Es necesario recopilar toda esa información. Y luego la nominación como Pueblo Mágico también es una marca registrada que le ha dado mucho, que ha superado algunas situaciones, sobre todo de carácter estructural y financiero, pero sí falta el redondeo. Para poder tener una visión de un turismo sustentable, pues obviamente necesitamos ser conscientes, primero de los términos, de los conceptos y luego de cómo hacer las aplicaciones. Y ahí, como tú dices, vamos avanzando. Ya estamos arriba del tren del turismo de gran formato, pero hay que ajustar piezas para que no se descarrile. Claro, principalmente. Así es. Adolfo, la gente que venga a Parras y quiera adquirir los vinos que ustedes hacen, ¿a dónde se pueden comunicar o dónde los pueden encontrar? Mira, pues nos han proporcionado las administraciones de gobierno municipal espacios precisamente en el centro histórico. Por ahí
hay corredores artesanales donde los vinos de la asociación están presentes. Ahí mismo o en las casetas de información turística pueden proporcionar el dato de quienes ahora se encuentran en la presidencia de la asociación y de ahí pues derivar un contacto directo, ¿no? Ujú. Hay algunos de ellos, de los asociados, que hacen catas particulares de sus vinos, entonces también son pues parte de un servicio que se puede solicitar, ¿no? Ujú. Así Muy es. bien. Y luego, cuando vayan de Parras a Torreón o donde quiera que estén, pueden comunicarse con los números que aparecen ahí en la publicidad de Vino Cuatro Ángeles, porque se lo hacen llegar hasta su casa también, ¿no? Facilidades. Facilidades, hay facilidades. Así Adolfo, es. para concluir con esta plática, tú como un personaje que ya tienes muchos años aquí en este lugar, pero no solamente como un ciudadano común, sino como un ciudadano importante que ha estado metido pues en varias actividades que tienen que ver con la promoción del turismo, entre Ujú. otras cosas. ¿Cuáles son, que tú me digas, 4 lugares que la gente tiene que venir a conocer a Parras? Pues mira, sin duda el centro histórico es muy importante. Digo, parte de la gran historia desarrollada en el pueblo se ha logrado en el centro histórico. Entonces no pueden dejar de pasear por las calles. La sugerencia es que lo hagamos a pie, ¿no? Ujú. Para ir gozando de esta arquitectura norestense, eh, de esas características tan propias de la construcción de nuestros edificios y nuestras casas, ¿no? Que pues, en el centro histórico yo creo que arriba del 90% es adobe, Sí. un adobe bastante antiguo, paredes en algunos casos arriba de 1 metro de ancho. Eh, los techos también son muy importantes, con viguetas de madera, pero generalmente llevan una plataforma, un sustento de carrizo, Ujú. que también es muy común aquí para nosotros. Y en las casas antiguas, los pisos de laja. Entonces, esos recorridos, el asomarse a los zaguanes, ver estas casonas con sus pozos de agua en el centro del jardín, pues nos remiten a esas antiguas épocas en que estas casonas pues fueron muy importantes y de familias muy importantes. El centro histórico, si bien el turismo se ha concentrado mucho en el centro, pues es importante también conocerlo, ¿no? El lugar icónico, el Santo Madero, que es esta capilla que está en el Cerro del Sombreretillo, muy visitado, eh, es una imagen que prácticamente en cualquier parte del mundo donde tú veas el cerrito con la capilla arriba, identificas que es Parras, ¿no? Entonces es Ujú. un sitio icónico, muy importante, parte de su historia y sobre todo los retablos que en algún momento estuvieron ahí, que es una costumbre que también se ha ido perdiendo. Entonces se dejaba un retablo ante algún milagro cumplido y hay obras extraordinarias, pinturas y demás, desde 1800 y tantos, donde pues se da fe de estos milagros Ujú. que sucedieron. Y decir que el Santo Madero es por el Madero Santo que está dentro, no tanto por la familia Madero, ¿no? Ujú. Luego hay confusión. Hay otros lugares preciosos en el entorno natural que también no pueden dejar de visitar, como puede ser el Paseo de las Hadas, el Sendero de las Hadas. Este es un lugar, es un sendero de tierra, perdón, bordeado por acequias y como está en medio de huertas ancestrales, pues se forma como un túnel de vegetación, ¿no? Algunos lo han seguido, sobre todo los fotógrafos, por las imágenes tan notorias y magníficas que se dan ahí, pero hay otra situación que atrae, porque precisamente el murmullo de las hadas es posible escucharlo, es posible ver, es posible percibir esas energías que están volando por ahí. Ujú. Hay quienes sugieren que hay 7 portales de energía en el recorrido que se hace. Claro que hay que tener sensibilidades
a flor de piel para entonces poder percibir eso. Pero es un paseo muy especial. Y dentro de ese entorno natural, pues está el Cañón de la Lima, por ejemplo, que un portento de roca entre dos cerros que llegan a juntarse tanto que tú puedes tocar un cerro con una mano y con la Ujú. otra el otro cerro. También es un paseo, exige un poquito la cuestión física, hay Claro. que venir preparados y bueno, pues son de los sitios que yo creo que son muy importantes que el visitante venga y lo disfrute, ¿no? Ujú. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adolfo? Pues nada, agradecerte primero por la visita y esta amistad larga que se ha dado con los años, el, el compartir. Anoche tuvimos una velada deliciosa, de mucha charla y de mucho conocimiento, y, y pues que están las puertas abiertas de Parras para ustedes siempre, Muchas y que gracias. espero que en el futuro crucemos por ahí, ya sean las letras, que empezamos a hacer algo y que ojalá y que pudieras dar la oportunidad de observar algo de lo que podamos hacer. Y la música seguramente en algún momento también nos va a volver a jalar. O ambas. Claro que sí. O alguna otra más. O alguna otra más. Quiero que nos despidamos diciendo salud, Claro que sí. Adolfo, Saludcita. agradeciéndote Gracias como por todo. siempre. Salud con todos ustedes y hasta la próxima.